Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a hablar de un tema muy controversial, la brujería. Si pensamos en brujas, automáticamente se nos vienen referencias sociales como estas. ¡Son ustedes un asco! ¡Qué día! Descubrieron que soy bruja y tuve que dejar a mi familia. Los típicos estereotipos que hay en torno a su imagen y sus actividades. Los sombreros, las túnicas, los calderos, la nariz grande con una verruga y las escobas nos dieron una imagen de lo que son las brujas. Pero la realidad es otra. La palabra bruja es de origen celta y su significado se remonta al siglo XIII, que significa sabiduría o conocimiento. La historia de la brujería surgió en Europa, en países como Alemania, Inglaterra, Escocia y alrededores. Pero se volvió popular entre los siglos XV y XVIII, aunque se dice que todo comenzó desde el siglo XIII, desde la época medieval gracias a la famosa cacería. En esos tiempos la sociedad era demasiado conservadora y las personas vivían de acuerdo a la religión más predominante en el momento, la Iglesia Católica. La gente de ese entonces convivía en base a la creencia divina, y quien no practicara dichas costumbres era considerado pecador. Muchas de las acusaciones y los asesinatos que sucedieron más tarde fueron gracias a la constante persecución de la Iglesia Católica hacia las mujeres que practicaban actividades con la medicina o tenían relación con la naturaleza. Estos dos motivos eran suficientes para ser acusada de brujería y llevada a juicio, donde luego eran quemadas en la hoguera o sometidas a algunas pruebas de tortura para probar su inocencia. ¿Pero qué son las brujas? Las primeras menciones sobre las brujas o hechiceras provienen de la antigua Roma o Grecia, donde era común creer en dioses y brindarles ofrendas. Durante las guerras o los conflictos territoriales, tanto los romanos como los griegos acudían a hechiceras, videntes o brujas para ver el futuro, o para perjudicar a sus enemigos. Esto se refleja tanto en películas como en la literatura, donde los trabajos de las brujas y las hechiceras eran requeridos. Pero según la historia oficial, las brujas son mujeres, en su mayoría, que han pactado con el diablo para que éste les dé poderes. Esto a cambio de rituales y sacrificios en los aquelarres. Las mismas son reconocidas por hacer hechizos o brujería a las personas con las que tienen conflictos. Esto es lo que se dice, o por lo menos lo que intentó propagar la Iglesia Católica sobre las brujas. Pero ellas mismas se consideran como personas que trabajan con energías, con entidades y con elementos de la naturaleza. Se dice que existía una diosa llamada Hécate que era considerada la reina de las brujas. Es a ella a la que le rendían culto y le pedían poder. Por este tipo de prácticas fue que la Iglesia mandó a exterminarlas. Según los católicos, si no eras parte de la Iglesia, entonces estabas totalmente del otro lado con Satanás. Fue así que comenzó en el siglo XV la famosa cacería de brujas. Cuando la Iglesia estaba atravesando la crisis de fe en el siglo XV, comenzaron a erradicar todo pensamiento o creencia que no tuviera que ver con Dios, por lo que las brujas eran lo primero que había que exterminar. Esta cacería duró siglos, donde la Iglesia persiguió por toda Europa a las supuestas brujas. Lograron matar alrededor de 50.000 mujeres, que inocentes o no, eran llevadas a juicio divino y luego a los métodos de tortura para comprobar que eran inocentes o no. Si practicabas la adivinación o la sanación a través de plantas, era suficiente para ser considerada bruja, mucho más si eras acusada por alguien del pueblo. Pero para probar tu inocencia, tenían que someterte a pruebas de tortura. Existían diversas formas de probar tu inocencia, pero todas se trataban de un sufrimiento físico. El método del agua. Este consistía en atar de pies y manos a la persona y arrojarla al río. Si flotabas, eso significaba que el agua, purificadora y divina, te rechazaba como engendro del mal. En cambio, si te hundías, significaba que eras inocente. Método del fuego. Se colocaba a la persona un hierro o un fierro caliente entre las manos y se le obligaba a dar por lo menos 7 pasos. Si al cabo de 3 días la herida había sanado, significaba que eras inocente. En cambio, si la herida aún era visible, significaba que eras bruja. Se cortaban y se ponían 2 velas iguales frente al altar, que luego eran encendidas por cada uno de los litigantes, es decir, demandante y acusado. Perdía aquel cuya vela se consumiera primero. En esta prueba, el acusado ante el altar debía comer cierta cantidad de pan y queso, y los jueces esperaban que si era culpable, Dios iba a enviar a uno de sus ángeles para que la persona se ahogue, y si lograba comer todo es porque era inocente. El delirio de la Iglesia era tan grande que llegaron a pesar a una mujer y luego a una Biblia y comparar su peso para saber si la mujer era inocente o no. La Biblia, al ser un objeto divino, la palabra de Dios, debía pesar más que la mujer.
Pero si la mujer pesaba más que la Biblia, significaba que ella era hija del diablo. Esta prueba realmente se hizo, y la mujer fue condenada. La cacería se expandió tanto que llegó hasta América Latina, más específicamente con el caso de Inés. Un hombre español adinerado que se instaló con su familia en Tucumán tenía de esclava a una mujer negra llamada Inés, la cual fue acusada más tarde de haber matado a sus 2 hermanos y de haber embrujado a su esposa, la cual estaba enferma y vomitaba gusanos y otras hierbas. Este fue el primer caso de brujería que se registró en América Latina, donde se llevó a juicio a Inés para comprobar que era culpable. La mujer confesó que el diablo le hablaba y que también le había enseñado a hacer brujería. También dijo que sabía cómo revertir el hechizo. Tuvieron que buscar un sapo blanco escondido y ponerlo bajo la cama para que éste muriera y expulsara todo el maleficio que tenía dentro. De todas formas, a Inés la condenaron igual y la quemaron en la hoguera. Durante esa época y hasta el día de hoy se reconoce que la brujería tiene mucho poder. Pero ¿también sabías que hay varios tipos de brujería? La magia no es neutra y funciona de acuerdo a la intencionalidad que le demos. Por eso existen varios tipos de magia, como la magia blanca, la magia negra, magia roja o magia verde. Todas son orientadas a algún objetivo en particular, pero todas provienen de la misma energía. Esta es la más pura. Se utiliza para las buenas energías, para protegerse, para alejar las malas vibras o para alinear los chakras. Esta se practica a través de pequeños rituales energéticos o de la meditación o de la energía con la naturaleza. Esta, al contrario de la magia negra, se utiliza para armonizar tanto el cuerpo como la mente a través de limpiezas energéticas. Esta es la más polémica y la más popular debido a su uso. En ella se concentran hechizos, rituales y trabajos con entidades malignas. Se practica por medio de maldiciones, rituales, entidades y mucha energía negativa. Su objetivo principal es perjudicar a las personas a través de maldiciones, brujería u otro tipo de actividades que afectan a la vida de las personas. Esto puede ser algo así como los amarres, las enfermedades terminales o también algún tipo de entidad o energía que molesta en la casa, por nombrar algunas de las más famosas. La magia roja se caracteriza por la sexualidad y el amor. Su objetivo principal es atraer a alguna persona o para verse mejor a sí mismo. Se practica a través de infusiones, prendas o objetos de otras personas que producen un encantamiento o una obsesión hacia la otra persona. Este tipo de magia parece un poco peligroso, ya que si se logra puede que la persona afectada quede aferrada a la otra persona para siempre. Por último, la magia verde. Esta está relacionada 100% con la naturaleza. Se practica a través de la utilización y la ingesta de plantas en ciertos días y en ciertos rituales. También se tiene en cuenta a los 5 elementos de la naturaleza: tierra, agua, fuego y aire. Y bueno, eso es todo por hoy. Gracias por ver. Bye.